Soy Diana Pox. Y yo soy Isabel Izquierdo. Somos migrantólogas, académicas, mujeres, oyentes, narradoras, viajeras, exploradoras, investigadoras, escritoras, antropólogas, psicólogas, pedagogas, especialistas en educación. y te damos la bienvenida a Tras los pasos de las migraciones. Caminos y equipajes de la migración narrados desde la academia. Aquí narramos algunas de las rutas y equipajes metafóricos de la migración a través de la voz de las y los especialistas en el tema. Arrancamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos alegra mucho tenerles de vuelta. El día de hoy estaremos conversando con Farida Acevedo, quien nos va a estar platicando un poco acerca de la migración venezolana en México y justo como para darles una introducción a lo que ha sido esta contingencias que han suscitado a raíz de la migración venezolana, les dejamos una cápsula. A razón de las condiciones políticas, sociales y económicas que enfrenta Venezuela, desde 2010 la migración venezolana ha ido en incremento. Según cifras de la ACNUR, a noviembre de 2019, más de 4.6 millones de personas han salido del país. El 80% de ellas están en otros países latinoamericanos. Uno de ellos es México. Aunque el ahora llamado éxodo venezolano ha atravesado diversas fases y oleadas, actualmente la mayoría de las migraciones se realiza a pie y se perfila compuesta por migrantes sin capital de inversión. Las condiciones que estos migrantes encaran en el camino se caracterizan por múltiples violencias que atentan contra los derechos humanos. Hola, Farida. Bienvenida, nos da mucho gusto ¿Qué tal, saludarte y tenerte Caridad? por aquí. No sé, nos gustaría que comenzaras contándonos un poco acerca de quién eres, contándole a nuestro público, a nuestra audiencia, acerca del trabajo que haces justo en activismo en pro de la migración venezolana en México. Sí, Te sí, escuchamos. gracias, Gabriela. Mira, yo soy directora de la Fundación Humano y Libre. Es una fundación de México desde el año 2015 y trabajamos principalmente temas de derechos humanos. La realidad de la migración venezolana nos ha ido orillando a atender temas de ayuda humanitaria también. Entonces, al principio, 2017, 2018, nosotros orientábamos sobre el trámite de solicitud de la condición de refugiado en México. Y también proporcionábamos algunas ayudas, digamos, para que las personas pudieran instalarse aquí en México, las que pedían refugio. Del año pasado para acá, la situación cambió radicalmente. Y ahora la mayoría son migrantes en tránsito que buscan pedir asilo en Estados Unidos. Allí hemos tenido, bueno, desde el año pasado la crisis más fuerte fue en octubre con la activación del título 42 y básicamente lo que nos hemos enfocado es a buscar espacios seguros para las personas que están en situación de calle, con apoyo a la red de albergues y ayuda humanitaria de principalmente agua, ropa, alimentos, medicinas y artículos de higiene personal para las personas que están en una situación más vulnerable y no tienen dónde estar. Básicamente eso es lo que hemos estado haciendo ante la contingencia por el incremento de migrantes en tránsito desde Venezuela. Un trabajo bastante complicado a veces, sobre todo justo porque hay que pasar materiales a través de las fronteras y hacerlas llegar a quienes realmente las necesitan. Creo que ya nos dabas como un panorama bastante general acerca de la migración venezolana, pero nos gustaría que ahondaras un poco más acerca de lo que a esta transición que ha habido justo en las formas de migración en México, específicamente en el caso venezolano, que ya justo comentábamos un poco antes de cuando preparábamos este episodio
acerca de cómo ha habido como una transición, ¿no? En el tipo de migración que se da de Venezuela a México. ¿Quisieras contarnos un poco acerca de esto? Sí, nosotros los venezolanos, las y los venezolanos hemos tenido como varias fases de migración. En México hace muchos años llegaban personas expatriadas, en empresas corporativas, cargos directivos, y también estudiantes, muchos intelectuales que tenían intercambios con las universidades mexicanas. Era otro tipo de migración. Por lo general, los venezolanos no buscábamos quedarnos fuera de Venezuela. Luego empezó el tema de la crisis humanitaria compleja en Venezuela y creo que en esa época fue cuando nos conocimos, tú y yo, que teníamos el reto de enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Eh, Luego tuvimos ante las persecuciones de Venezuela para activistas y también la misma crisis hizo que las personas llegaran por avión y a pedir refugio aquí en México. Entonces ahí ya era personas con un poquito menos de posibilidades económicas, salían apuradas del país, huyendo. Entonces las condiciones en las que llegaban no eran tan planificadas como en las primeras fases de la migración. Por eso nosotros lo que hacíamos era buscar ayuda ahora humanitaria, pero para los que se quedaban en México. La última migración, aquí en México pusieron visa para los venezolanos. Entonces eso ha dificultado que, como en ocasiones anteriores, los venezolanos lograran reunir algún pasaje de avión y por lo menos pedir un refugio en el aeropuerto. Ya esto no es posible, porque la última administración habilitó un trámite de visa que impide que los venezolanos sin recursos o que son perseguidos puedan acceder rápidamente a un pasaje de avión. Bueno, y a acceder aquí a un aeropuerto. Entonces, eso se conjuga con lo otro, que es, nosotros somos más de 7 millones de desplazados en el continente por la crisis humanitaria y las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela. Y las primeras caminantes, estas personas que son muy limitadas de recursos económicos, que son los más vulnerables ante el sistema que ha colapsado, ellos salían caminando por Colombia y por Brasil, y luego Colombia se empezó a saturar y empezaron a bajar hacia Perú, Chile, Ecuador, en Argentina. ¿Y qué es lo que pasa? Que se generó una saturación también allá y las mismas comunidades de acogida se veían incómodas o se les afectaba su dinámica por la cantidad tan grande de venezolanos caminando, llegando sin una condición más allá de una mochila y pues el deseo de hacer una vida segura en otro lugar. Entonces empezó el tema, por lo menos en Perú y en Chile, de xenofobia, muchos maltratos, dificultades para poder acceder a los servicios o estabilizarse, salvo ciertas carreras, por lo menos en Chile los médicos son bien recibidos, los médicos venezolanos, pero estas personas que salen caminando kilómetros y kilómetros no tienen estas condiciones tan favorables. Ahora, ellos para buscar estabilizarse en algún otro lado
viendo la situación tan crítica en los otros países, empezaron a caminar de regreso, pero ahora entrando por el tapón del Darién. El tapón del Darién, el Darién es una selva en Panamá y por allí ellos pasan. Atraviesan, creo que son unos 7 países y lo que ahora quieren es pedir la protección internacional, pero en Estados Unidos. Este año, nada más este año, han pasado por la selva del Darién, camino hacia Estados Unidos y México de por medio, más de 300.000 personas. 55% aproximadamente son venezolanos. En segundo lugar están los ecuatorianos. Y en tercer lugar están los haitianos. Pero más de la mitad somos venezolanos quienes estamos pasando por la selva del Darién. Entonces es una situación muy difícil y por eso ya Ciudad de México parece la tercera frontera. Hay una saturación en la frontera sur de México, en la frontera norte también. Vi una noticia ayer de la población de migrantes en Ciudad Juárez se sextuplicó, ni siquiera cuadruplicó, sextuplicó en los últimos meses. Y aquí en Ciudad de México también tenemos saturación significativa y dificultades para acceder a servicios para los migrantes. Sin duda se enfrentan a una situación bastante grave, definitivamente es un reto eh, es enorme, ¿no? Humanitario. Y en ese sentido, a lo mejor nos gustaría que si pudieras darnos como algunas pistas de cómo acercarnos a esta asociación que tú fundas, contarnos el trabajo que hacen y cómo es que surge, ¿no? Desde tu propia experiencia migrante, el generar este espacio de ayuda para enfrentar los retos humanitarios que implica una migración tan grande y con las condiciones que ha tenido y que tiene actualmente. Sí, mira, nosotros tenemos los brazos abiertos a todos quienes quieran sumarse a la causa. Hemos tenido mucha suerte de tener solidaridad de muchos mexicanos que están muy sensibles. Algunos son ya familiares de venezolanos, pero otros sin ser familiar están muy sensibles a la situación tan difícil que estamos teniendo y se acercan, han hecho colectas en la universidad, en el Congreso incluso hicieron unas colectas para los migrantes. Hay distintas organizaciones que las siguen haciendo. Nosotros hicimos una el domingo. Nosotros tenemos unas redes, es @humano y libre, así, humano y libre, todo pegado. Instagram, Twitter o Facebook, en cualquiera de esos. O me pueden escribir a mi correo electrónico, que es farida.acevedo@humanoylibre.org. ¿Qué actividades hacemos? Nosotros hacemos las colectas de ropa usada, tenemos un convenio con la OIM y cuando tienen recursos nos apoyan con agua y con artículos de higiene personal. Y básicamente lo que nosotros entregamos es a las personas que no tienen una casa donde quedarse, que están o en las calles o durmiendo en los terminales o están en algunas pensiones económicas también, a lo que les puede dar cuando venden algunas paletas o lápices, ¿no? Para pagar la renta de una habitación. Entonces, ese es el foco que nosotros hacemos los fines de semana. Entregamos ropa donde se requiera y tenemos hasta donde se pueda, porque en las últimas 2 semanas ya los albergues de la Ciudad de México están tan saturados que no han podido ayudarnos de manera tan constante como lo hacían. Ellos
es muy difícil, tienes una sobresaturación que incluso quintuplica la capacidad de los albergues aquí en Ciudad de México. Entonces, bueno, cuando hay posibilidad, nosotros canalizamos personas hacia los albergues, principalmente niñas, niños y mujeres. Entonces, pues son bienvenidos si quieren unirse con nosotros algún fin de semana, eh, ir a entregar las cosas que tenemos. También damos orientación sobre la aplicación CBP One. La aplicación CBP One es la que utiliza el gobierno de Estados Unidos para dar las citas en los puntos de entrada terrestre. Y allí los venezolanos, bueno, todos los migrantes, la CBP One, también incluso mexicanos lo pueden utilizar. Llegan con su cita programada y el CBP les da el acceso para que ellos puedan pedir el asilo adentro de Estados Unidos. Y también todavía, aunque en menor medida, porque ya te digo que la mayoría de las personas quiere pedir el asilo en Estados Unidos, pero si se consigue un caso, que hoy tuve la fortuna de uno de los chicos que atendí, pidió refugio en México, estoy muy contenta. También le podemos explicar ese trámite. Pues es bastante amplio el catálogo de ayuda que brindan desde la asociación. ¿Podrías contarnos un poco acerca de tu propia migración? Porque me imagino que está muy enlazado tu propia migración al hecho de que fundaras esta asociación. ¿Cuándo, para empezar, hace cuánto tiempo que llegas y en qué condiciones llegas? Porque tú llegas en esta primera oleada. Sí, yo llegué en el 2009 y creo que eso, ser una migrante, aunque no llegué cruzando una selva, pero igual he vivido el proceso de integración, de acostumbrarme a un país diferente, aunque digamos que yo caí blandito porque caí en México. Entonces México, el México que yo conozco es un México muy amable, muy apapachador. Desde el primer día me han tratado súper bien. Entonces he tenido mi trabajo. Entonces digamos que sí viví un proceso de migración, aunque mucho más fácil y planificado que mis compatriotas que están hoy cruzando. A pesar de eso, he tenido muchísimos retos y sobre todo cuando tú te das cuenta que no tienes familia al lado, que estás solo en un país. Por muchos amigos que puedas tener, te hace falta tu familia, tu gente. Y, y eso yo lo entiendo, no tienes redes de apoyo en alguna emergencia, eso dificulta mucho. Yo creo que para mí la diferencia más fuerte ha sido en eso, no tener redes de apoyo familiares locales aquí conmigo. Entonces los entiendo mucho cuando ellos llegan y se sienten perdidos. México es muy grande, Ciudad de México es grande, incluso a veces les cuesta tomar el metro, a pesar de toda la señalización tan fácil que tiene. Entonces, por eso es que nosotros nos sumamos a ayudarles. Si bien ellos tienen su propio camino, nosotros somos migrantes también. Y ya yo tengo desde el 2009 aquí, ya soy naturalizada mexicana, hasta ya voté una vez. Entonces, sí, tengo una hija mexicana de nacimiento y ya mi otra hija que llegó de 4 años, ya está naturalizada también mexicana. Estudié en la UNAM, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Que mi experiencia migratoria ha sido maravillosa, aunque con sus retos, pues,
La verdad es que yo a todos los que vienen, aunque vayan hacia Estados Unidos, les recomiendo quedarse en México. Y en este proceso justo de adaptarte a México, y ya comentabas como la falta de redes familiares y cercanas, ¿cómo funciona las redes migrantes? ¿Hay una red migrante de venezolanos en la que se puedan apoyar? ¿Había cuando tú llegaste aquí? Cuando yo llegué era muy pequeño, o sea, había un grupo de Facebook, pero todavía éramos pocos y no estábamos tan conectados. Poco a poco nos hemos ido conectando y sí, ahora hay redes de redes. Yo soy directora de una red de venezolanos que se llama Venezuela Somos Todos y tenemos presencia en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica y en México también. Y formo parte de la red de lideresas de la diáspora venezolana, que somos lideresas migrantes que apoyamos a nuestros paisanos que van llegando a los distintos países. Y estamos en 11 países, yo soy la de México, pero hay 11 países allí con lideresa. Y aquí entre las ciudades también tenemos, tenemos contactos al menos en 25 ciudades del país. Entonces, bueno, yo creo que por WhatsApp controlamos el mundo. Nos comunicamos con grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, y así nos vamos echando la mano donde quiera que estemos. Y en ese sentido está súper padre esto que dices de lideresas. Nos contabas hace un ratito que justo a quienes más encaminan hacia los espacios de acogida para migrantes que llegan sin casa, etcétera, son precisamente niños, niñas y mujeres. En ese sentido, ¿cómo es que es la migración de una mujer venezolana y cómo funciona esta red de lideresas en ser sostenida por mujeres? Sí, bueno, en los últimos tiempos va incrementando el número de mujeres y de niños. O sea, este año aproximadamente el 23% son niños, niñas y adolescentes los que cruzan la selva y las mujeres son aproximadamente como 30%. Entonces, es muy riesgoso. El tema de la mujer, por ejemplo, es mucho más susceptible a ser atacada sexualmente, a ser utilizada para trata de personas por explotación sexual y a ser golpeadas y bueno, y discriminadas en general, ¿no? Porque ellas tienen una interseccionalidad. De por sí, las mujeres tienen un tema de vulnerabilidad en ciertas áreas. Ahora ellas se les cruzan porque son mujeres migrantes. Tienen más dificultades, igual que los niños. Entonces es muy difícil. Por eso hacemos el esfuerzo de protegerlas a ellas primero con sus hijos. Vaya, no quiere decir que los hombres no tengan riesgos también en el camino, pero sí hay un sesgo de mayor riesgo hacia las mujeres. Entonces, ese es nuestro foco y en la red de lideresa lo que nosotros hemos visto es que la mayoría de las organizaciones de la diáspora venezolana en los distintos países están dirigidas por venezolanas, por mujeres. Sin embargo, cuando hacían eventos o cuando llegaban charlas, simposios, premios, quienes los recibían eran los hombres. Entonces, nosotros en la red de lideresas no solamente nos coordinamos entre países para hacer ayuda social, sino que nos encargamos de siempre poner el dedo en el renglón y decir, esta organización se mueve y genera toda esta ayuda gracias a una mujer. Muy importante este reconocimiento, si como dices, al final el que se lleva como a bienvenidos son los hombres. ¿A qué crees que se deba esto?
¿Será una cuestión cultural o es debido a la misma estructura de, a lo mejor de la misma red migrante o de los países de acogida? Mira, el tema de que los hombres tengan cierta preferencia para ser o estar presentes en las premiaciones, en los reconocimientos, en las tomas de decisiones, es un tema cultural. O sea, no solamente en Venezuela, en los distintos países. Yo creo que en toda Latinoamérica todavía adolecemos mucho de esta forma de mirar las cosas y muchas veces vemos en las mujeres unas capacidades incluso mejores que algún otro hombre y se consiguen con un techo de cristal, no pueden ascender. Eso pasa en los trabajos y bueno, en las organizaciones de sociedad civil estaba pasando también y sigue pasando. Solamente que ahora existe una red que levanta la mano y dice, aquí hay una lideresa y el trabajo lo está haciendo ella con su equipo de voluntarias y quienes se merecen el premio son ellas. Pero es cultural, Gaby, y es generalizado, no solamente en Venezuela el machismo, sino también aquí en México y en otros países, Perú, en Ecuador, generalizado, es un tema cultural. Farida, con respecto a este trabajo tan valioso que estás realizando junto con tu equipo, uno de los puntos interesantes que tocaste fue también este trabajo que están haciendo con niñas y con niños. ¿Cómo tocan el tema? Porque ahí está latente, que tiene que ver con la educación. Em, ¿Existe algún tipo de acción que realizan ustedes? ¿En qué podríamos apoyar? ¿En qué podríamos colaborar quienes nos escuchan que quisiera participar con estas acciones tan importantes y valiosas que están realizando? Con respecto a la educación, como tenemos las personas en tránsito, los niños no están escolarizados, ellos no están estudiando. Las mamás buscan es cuando lleguen a Estados Unidos poderlos inscribir en una escuela. Entonces, sí tenemos casos de chiquitos que pueden tener, o chiquitas que pueden tener 5 años y no saben agarrar un color, ¿no? Las actividades que nosotros hacemos con los niños son muy, muy sencillas, son más como de un tema psicosocial, como para disminuir el estrés. Utilizamos la parte de colorear, coloreamos con los niños y también les damos peluchitos para que ellos puedan abrazar. Hicimos, por lo menos hay un albergue que es de la Ciudad de México, está en el bosque de Tláhuac. Este albergue, el Día del Niño, nosotros hicimos una actividad para 120 niños, la mayoría en ese día eran haitianos, niños y niñas de Haití, y estuvimos allí coloreando con ellos y se relajaron y la pasaron bien, ¿no? Básicamente lo que nosotros nos enfocamos es en eso, en disminuir el nivel de estrés, que sientan un momento de entorno seguro, de conversar con ellos. Sí, obviamente estamos observándolos si necesitan alguna atención médica, les vamos observando si los vemos con algún síntoma para canalizarlos con algún médico. Y si necesitan ropa, buscamos para apoyarles con ropa. Hay un albergue muy grande que se llama Café Min. Ellos son especial para familias migrantes con niños. Entonces, vaya, están quintuplicados en su capacidad, súper saturados, pero las hermanas son muy buenas con nosotros, la verdad, estamos súper agradecidos. Y aunque sea, si hay un niño en la calle,
ellos le hacen un espacio donde puedan para no dejarlo dormir afuera. La forma de apoyarnos a nosotros con los niños básicamente sería eso. Si quieren unirse a alguna actividad de nosotros para colorear con ellos, o también pues donando peluches pequeños o ropa abrigada de niño o niña. Claro. Y con respecto a la salud, ese otro punto tan importante también, existen otras asociaciones que participan con ustedes, con médicos, ustedes mismos participan en ello. ¿Qué actividades realizan? ¿De qué Nosotros no manera tenemos, los canalizan al... sí, sí, nosotros no tenemos médicos, pero sí tenemos relación con Médicos Sin Fronteras y también podemos llevarlos a los hospitales públicos que tienen indicaciones de recibirlos aunque no tengan documentación. Y bueno, en Cafemín hay consultorio médico. Entonces, si el niño necesita atención, principalmente ellos llegan con afecciones de la piel, con deshidratación o diarrea y vómito. Entonces, los podemos llevar a los hospitales, llevarlos a las urgencias de los hospitales, o le pedimos apoyo Médicos Sin Frontera para que nos ayuden a revisarlo, a canalizarlo donde ellos consideren más oportuno, o si podemos dejarlos en el albergue, ya en el albergue se encargan de hacerle su revisión con su personal, el consultor. Y el recibimiento de los hospitales públicos en México, ¿cómo ha sido? Sí los atienden en urgencias. Siento que hay como no prioridad. No lo hace frontalmente, pero sí he sentido como, ok, te vamos a atender, pero pues hasta el último, hasta que no quede nadie, ¿no? Ese tipo de cosas, pero depende también del hospital. Yo lo que podría decir es que sí nos han recibido y también he tenido maravillosas experiencias. El hospital de Tláhuac, que está cerca del bosque de Tláhuac, el área pediátrica, es súper solidario, sensible con los niños migrantes, preocupados por ellos. De verdad que el Hospital de Tláhuac, mi reconocimiento con la sensibilidad que tienen con los niños migrantes y la preocupación, no solamente por darle una medicina, sino de en lo posible conseguirles hasta ropita porque llegan descalzos, desnudos. Entonces, incluso con los familiares, ellos dicen, bueno, tenemos a los niños hospitalizados, pero los familiares están en la calle y no tienen comida. Entonces ellos avisan a las personas que conocen para ver si hay alguien que le pueda llevar comida a los que están en las calles, que ya es algo que está fuera del hospital, pero a pesar de estar fuera del hospital, ellos están pendientes de los familiares ahí afuera en las condiciones que estén. Entonces los médicos del hospital de Tláhuac, mis respetos, de verdad que sí, súper agradecida. Pues estamos a unos minutitos de que se nos acabe el tiempo. Nos gustaría que nos dejaras un mensaje para la audiencia respecto a tu experiencia migratoria, definitivamente también, y también acerca de lo que podría hacer la comunidad mexicana para respaldar esa migración. Sí, bueno, pues yo le pediría a los mexicanos que alcen un poco la voz por estas personas que no la pueden alzar, porque están en un país que no es el suyo, pero sí tienen mucha necesidad de protección. Entonces, a todas estas personas mexicanas que son sensibles a las necesidades que puede tener otra persona, que son seres humanos que sin agua en 3 días se mueren, que alcen su voz y hablen con sus autoridades, con las alcaldías, con las personas del gobierno de la Ciudad de México,
Y bueno, los que no estén en Ciudad de México, si están en otros lados, conversen con todas las personas que trabajan en los gobiernos y en otras organizaciones para que le tiendan una mano. No los vean como amenazas, pero que no los vean como amenazas, más bien son personas que necesitan que le echen. Pues muchísimas gracias a ti por conversar con nosotros, para compartirnos estas experiencias de otros y la tuya misma de migración. Importante recordarnos la importancia de trabajar por generar un mundo donde se respeten los derechos humanos y poner atención en estos focos de alarma que se encienden a lo largo de de nuestro continente, ¿no? Que es lo más cercano a nosotros y también pues en nuestra ciudad y en nuestro país. Darles escucha a todas estas necesidades que pueden surgir y, ¿por qué no?, aportar nuestro granito de arena. No sé, Isa, si quieras despedirnos. Muchísimas gracias, Farida, por mostrar todo este gran trabajo que están haciendo. Tras los pasos de las migraciones.